Nos ha dicho nuestra hermana Vinita que terminamos las 5 características esenciales para determinar los tipos en la Biblia. 5 características fundamentales o elementales para determinar los tipos en la Biblia, ¿cierto? Entonces, que el tipo y el antitipo son realidades históricas. Realidades históricas, es decir, las dos cosas han sucedido. La Pascua de forma real se celebró en Israel, Cristo de forma real murió en el monte Gólgota. Las dos cosas son realidades históricas. Entre el tipo y el antitipo debe haber un punto importante de analogía, es decir, ¿qué es analogía? Es una similitud, donde se hace el comparativo y las dos cosas son análogas, es decir, comparten características iguales, ¿cierto? Entonces, si volvemos al ejemplo de la Pascua y de Cristo, sigamos con ese ejemplo. Entonces, el Cordero derramaba su sangre y esa sangre era para limpieza del pecado del pueblo. Cristo literalmente derramó su sangre para limpieza de su pueblo, ¿cierto? El tipo normalmente tiene un carácter predictivo y descriptivo. Entonces, por lo general, los tipos son profecías, de manera que nos anuncian, nos predicen algo que venía a suceder. Eso nos lo aclara, por ejemplo, la carta a los Hebreos, ¿cierto? Pero el tipo también describe, hace una descripción del antitipo, una descripción. Cuarta, debe distinguirse lo verdaderamente típico de lo accesorio. Entonces, que en medio de la ceremonia había muchos accesorios, pero que no tenemos que comenzar a buscar meticulosamente. Entonces ahora la lana del cordero, si es que tiene que ver con el cabello de Cristo. ¿Me estoy explicando? Entonces comenzar a ser ya gravosos, sino que estamos mirando es lo esencial. Y quinto, el tipo también debe ser determinado por Dios mismo, ¿cierto? Recuerden entonces, por ejemplo, hay un ejemplo muy exacto. El tabernáculo que hizo Moisés en el desierto, ese tabernáculo que hizo Moisés, se lo mostró Dios mismo. Dios mismo lo llevó al monte y le dijo: haz todo como viste en el monte. Es decir, una visión, qué sé yo, y le mostró, y Moisés bajó y hizo el diseño. Y resulta que ese tabernáculo es tipo del mismo cielo, del lugar donde está Dios. Entonces son cosas interesantísimas, ¿no? Entonces, título o subtítulo de este mismo tema: clases, vamos a poner ahí, clases de tipos en la Biblia. Clases de tipos en la Biblia. Vamos a ver con cuántos terminamos este seminario. Vamos a poner como ese reto, a ver si logramos terminar al menos unas 5 personas, llegar al final. Bien, entonces vamos a clasificarlos. Ya ustedes saben que clasificar algo es precisamente también por sus características. Cuando usted clasifica algo, por ejemplo, vamos a clasificar las frutas, entonces las clasificamos por tamaños o las clasificamos por su grado de madurez, ¿cierto? De manera que las muy maduras van aparte, las que están en su madurez plena aparte, y las que están verdes todavía, o como se dice en el campo, píctonas, aparte, ¿cierto? Entonces los tipos también tienen su clasificación, no es un montón ahí
de cualquier forma, sino que también tiene su clasificación, ¿de acuerdo? Arrancamos entonces con la primer clase, que es tipos personales. Vamos a mirar los tipos personales. Si quieren, aquí en paréntesis, son personas, en paréntesis, ¿ok? Donde el tipo es un ser humano, es una persona. Entonces, esa es la primera clasificación que vamos a hacer. Vamos a extraer de las Sagradas Escrituras todos los tipos que son personas, gente. Porque recuerden que los hay también de objetos, pero en este caso entonces está en el primer rango las personas. Entonces arranquemos. Estos son declarados ya tipos en la Biblia, que no es que les estemos descubriendo si lo son o no lo son, sino que son. Entonces, Adán. Abraham. Abraham lleva una H intermedia, ¿cierto? Abraham. Melquisedec. Moisés. Entonces, de una vez ustedes tienen que traerme al menos uno. O sea, uno tienen que traer. No, pastor, yo no encontré más, sino solamente esos 4 que están ahí. No. Entonces no es usted un buen estudioso ni es juicioso. Por mis errores que cometo, entonces ya saben ustedes lo que me pasó hace 15 días. He estado terriblemente afligido y a la vez terco de no ir al médico. Entonces no les califiqué, pero estuve por ahí mirando el lenguaje figurado y se ve que quienes hacen tarea le ponen todo su cariño, su amor, su entrega a ser excelentes. Y el Señor Jesucristo los bendiga. Pues ya hay un montón de gente que ya se quedó rezagada, que ya no sabe ni siquiera dónde vamos. Pero los que aún se mantienen, por favor, no aflojen, porque todas estas cosas van a ser muy fundamentales para ustedes, ¿cierto? Cuando estén en su seminario, en el latinoamericano, en el que sea, entonces cuando vayan a hablar de esto, ustedes ya saben de qué están hablando. No están perdidos, ya saben de qué van a hablar, ¿cierto? Y vuelvo y pongo el mismo ejemplo. Cuando el profesor de la clase dice: nuestro pastor está 1000 años luz atrasado, amén, sí, eso es verdad. Van a saber que estoy muy atrasado, pero de repente van a dar gracias de que saben de qué están hablando. Y que uno no dice: ¿de qué irán a hablar? ¿Cierto? Como cuando el profesor de matemáticas, me perdonan una vez más, saquen una hoja, que las X, que hallar X. Me quedé mirando la hoja con nostalgia, con profunda tristeza. No sabía de qué estaban hablando, ni idea. Entonces, qué bonito es cuando uno sabe de qué están hablando. Dice: ah, bueno. Bueno, arranquemos vamos entonces con citas bíblicas. Vamos entonces con las citas bíblicas. Ustedes se las colocan ahí al frente. Vamos a ver dónde termina. Ya ustedes saben dónde encontrar lo de Adán. O sea, por favor, ¿cierto? Sería tremendo, pastor, ¿dónde encuentro lo del relato de Adán? O sea, no, ustedes ya saben dónde está ese relato. Vamos a buscar el antitipo y dónde es que la Biblia le da ese antitipo. Entonces busquen Romanos capítulo 5.
Romanos capítulo 5, verso 14, Vamos a leer desde el 12 con mucha atención. Vamos a prestar atención cómo es que la Biblia, por boca o por palabra y letra del hermoso apóstol Pablo, nos relata esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, ¿qué coloco aquí al frente? Este es el tipo. ¿Qué coloco aquí? Entonces ya la Biblia lo está dando. La Biblia ya dijo, no es usted adivinar, no, la Biblia ya dijo que Adán es tipo y Cristo el antitipo, ¿cierto? Dice así el verso 19, salten al 19, dice: pero así como la desobediencia de un hombre, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Entonces, este tipo de antitipo tiene una característica particular, que es paradójico. Es paradójico. Este tipo de antitipo es paradójico. No es que Adán sea tipo de redención ni de santidad, ¿cierto? Sino que Adán es representante de toda la humanidad. En Adán estamos representados toda la raza humana. Y al ser él nuestro representante, por él somos todos pecadores y todos condenados, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es paradójico? Silencio por ahí los niños. Entonces, ¿por qué es paradójico? Porque Cristo es nuestro representante. Pero Cristo es nuestro representante para santificarnos. Adán nos lleva a la muerte, Cristo nos lleva a la vida, ¿cierto? Entonces, ¿en qué son tipo y antitipo? En que representan a la raza humana. En ese sentido. Porque ustedes dirían: wow, pero es que este loco nos lleva a la muerte y Cristo nos lleva a la vida. Es que precisamente por eso hay que tener cuidado cuando vamos a establecer esos tipos de antitipos, porque es donde son análogos. ¿Se acuerdan que hay una característica? ¿Dónde tienen analogía? En que los dos son representantes de la humanidad, ¿cierto? Entonces, si hay gente salva en el cielo, vamos a poner el ejemplo claro. ¿Somos pecadores por pecar o somos pecadores por naturaleza? ¿Por qué? Entonces ustedes ya son teólogos, con eso nomás ustedes ya son teólogos. Y no es un chiste que estoy haciendo con ustedes, porque hay un montón de gente en iglesias, con iglesias grandes, que es lo más frustrante, pero no nos debemos frustrar por eso. Mire, una cantidad de ignorantes, y no es arrogancia de mi parte, ignorantes en todo el sentido de la palabra, y tienen 300, 400 miembros que los escuchan hablando imbecilidades, tonterías, cuentos, historias. Y hay un grupo de 300 ahí, ¿cierto? Eso es muy teológico. ¿Por qué? Porque cuando no sabemos determinar el pecado, por ejemplo, entonces pensamos, o yo por ejemplo hasta cierto punto de mi vida, en mi juventud, en mi adolescencia, yo pensé que era pecador por pecar.
Entonces, que si yo de repente suspendía mis pecados, entonces, por ejemplo, la lujuria. Entonces, si ya mi pensamiento no tiene más pensamientos de sexo ni de lujuria, entonces yo ya no soy pecador. Pero cuando vamos a la Biblia, entonces la Biblia nos dice que ese bebé de 9 meses que se está gestando, ese no ha hecho todavía bien ni mal, entre comillas. Pero ese bebé que está en el estómago de la madrecita, él es un pecador. Ese feto es un pecador. Y cuando nace el bebé de 9 meses tan inocente, ya es un pecador. Y que a medida que va creciendo, van desarrollando el pecado. Nota los niños cómo son de necios. Son más necios que los adultos y son más crueles. Ay, pero es que los niños son más crueles cuando hacen bullying. Nosotros los adultos por lo menos disimulamos un poco y dicen, oiga, ya dejen la persona quieta. Los niños no. Ellos cuando se burlan de alguien se burlan con toda crudeza, ¿cierto? Y usan los términos más, diría yo, o causan las heridas crudas. Entonces, los niños son pecadores. Es falso que, por ejemplo, hay un sector de la iglesia que dice que si alguien no ha sido elegido, si se muere estando de 1 año, de 6 meses, se va al infierno. Ellos determinan eso con seguridad. Yo guardo mejor silencio. Prefiero guardar silencio. Pero no hay ninguna determinación porque la Biblia ha guardado silencio. Pero estoy totalmente seguro que los bebés nacen bajo pecado. Totalmente seguro. Que estando ya en sus, es más, sin hablar todavía, ya practican la ira. Y cuando están un poquito más grandes ya practican la desobediencia y la rebelión. Son pecadores por naturaleza. ¿Sí ves? Entonces, ¿de dónde viene esa naturaleza pecaminosa si en el vientre de mi madre yo no he aprendido de nadie ni el bien ni el mal? ¿Queda claro? En el vientre de mi mamá y estando de 2 meses de nacido, yo no he aprendido de nadie el bien ni el mal. ¿De dónde surge entonces que soy pecaminoso? De una genética. ¿De dónde salió esa genética? De Adán, ¿cierto? Entonces, para que podamos entender, somos pecadores no por nuestra voluntad. Así suena escandaloso. Todo esto es teología. Dice, ¿cómo? Sí. Somos pecadores no por nuestra voluntad. Usted no eligió ser pecador, Gustavo. El solo hecho de que sus padres lo hubieran engendrado, usted ya es un pecador. Entonces, no fue nuestra elección. Pues todo esto son bombas. Por eso la teología es difícil y eso no es para todo el mundo. ¿Con qué nos sentimos más cómodos? Pues que la gente tiene un libre albedrío y la gente elige pecar o no pecar. Es mucho más chévere, mucho más cómodo. Pero muéstreme una persona que no haya elegido pecar. Muéstreme una. Yo solamente puedo mostrar una, Cristo. ¿Cierto? Entonces, eso es teología. Usted no eligió pecar. No es pecador. A usted le imputaron una naturaleza pecaminosa y eso viene de Adán. ¿Cierto? Entonces gritaría uno, entonces si soy inocente. Resulta que no lo somos, porque Dios es justo. ¿Sí ve que la teología sí ve que eso no es fácil de roer? ¿Sí ve que eso no es fácil de digerir? Mándese usted solito 1 libra de frijol con 1 libra de tocino. Usted solo. Yo le pongo por ahí unos 3 días o más de tremendo malestar. De gases, mejor dicho, una cosa impresionante. Y un malestar terrible, sí. Por lo menos una semana, ¿cierto? Entonces, no vayan a ustedes a pensar que la teología es algo fácil de digerir. Y las personas muchas veces no tienen cabida a esto. Yo no sé si ya les di el testimonio de una hermana, esposa de un pastor que fue al seminario, donde estuve allá en el seminario Logos. Y cuando el pastor dijo que no había tricotomía, sino dicotomía, inmediatamente se escandalizó eso y no volvió más. Entonces, ¿qué tal si escucha una bomba como esta?
No, así no es, mis amores. Uno tiene que tener mente madura. Nosotros no elegimos ser pecadores. Porque los niños ya nacen pecadores y es más, no eligieron nacer. Nunca ningún chino de esto nos dijo, tráigame al mundo. Usted no, Lolita no, papá y mamá, y les habló primero, les mandó una carta del más allá y les dijo que usted quería existir, la trajeron. ¿Cierto? Entonces, qué fresco, qué tranquilidad. Entonces soy inocente. No, señor. Usted no es inocente. Usted es culpable. ¿Sí ven? Entonces, esa viene a ser, no somos pecadores por elección, sino somos pecadores por naturaleza. ¿De acuerdo? La gente que esté en el cielo no eligió salvarse. Eso no es una elección suya. Entonces, ese otro sector de la iglesia que se siente cómodo y hermoso decir de que usted elige salvarse, usted rechaza o acepta. Pues eso es bonito. No me digan que no es más cómodo y que no es más bonito de explicarlo así. Entonces está un grupo de personas ahí y usted dice vengan a Cristo, etcétera, vengan a Él, y que es mucho más cómodo decir que ustedes están aquí porque han elegido al Señor como su Salvador. Eso es más cómodo. Pero la Biblia no dice así, lamentablemente. La Biblia dice que la gente que esté en el cielo es porque Cristo la llevó allá. Entonces, miren esta bomba. La gente que esté en el infierno, Adán los llevó allá. Porque los que estén en el infierno estarán por pecadores. ¿Cierto? Porque el infierno es el castigo del pecado, la raza humana. ¿Cierto? Adán los llevó allá. ¿Cierto? Y los que estemos en el cielo, cuando estemos en el cielo, ¿quién nos llevó allá? Nos llevó Cristo. ¿Quedó claro? Entonces, todo esto es gratuito, no tiene precio. Para que ustedes vayan desarrollando un pensamiento teológico maduro, con madurez. Hay pastores que pueden llevar 30, 40 años en un ministerio frente a una iglesia y tienen un pensamiento teológico de un bebé, de un niño, todavía con irracionalidades y con enredos en su cabeza. Entonces, ahí está la analogía entre Adán y Cristo. Por eso Pablo dice, desde Adán arrancó el pecado y todos están condenados al pecado. ¿Es bíblico o estoy diciendo una locura? Todos están condenados al pecado, ¿cierto? En los elegidos, los que ya han sido salvos, esa salvación ya es irremediable, ya no tiene retroceso ni reversa. Estará en el cielo. Si este grupo que está aquí conmigo y si yo estamos escritos en el libro de la vida, allá nos vamos a encontrar todos, porque ya no hay forma alguna de salir de esa realidad. ¿Quedó claro? Bien, me demoré mucho dando esta clase teológica, pero bueno. También quiere llevarnos a 1 Corintios, vamos a ir a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Y vamos a ir al verso 45. Verso 45. Verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el postrer Adán, ¿qué? ¿Cierto? Entonces ambos tienen que ver con la vida. Uno con la vida física, terrena, material, porque él fue el primer hombre, alma viviente, y ya solamente reproducción. De ahí en adelante ya solo reproducción, ya no hay necesidad de hacer ninguna cosa rara. Es más, es tan tremenda la vida que en vez de hacer cosas raras, haces algo rico y ya está otra vida. No hay que hacer ningún esfuerzo, ninguna cosa por allá extraña, simplemente es algo delicioso el sexo. Y ya hay otra vida ahí, ¿sí ven? Y Cristo, entonces, tiene que ver con vida, pero vida eterna. Espíritu vivificante tiene que ver con la eternidad. Bien, entonces, eso fue lo que dijo la Biblia, eso. Vamos ahora a Abraham. Entonces,
Abraham, vamos a tener dos citas, ya ustedes lo consiguen en Génesis capítulo 15. Escriban ahí por favor, Génesis capítulo 15. Y vamos a ir a la cita de Romanos y a la cita de Gálatas. Vamos a ver si alcanza. Yo quisiera mirar estos cuatro. Quisiera mirar estos cuatro porque quiero que Génesis 15 y léanse en el capítulo 15, no sean perezosos, léanse todo el 15. Bien, Romanos capítulo 4, Romanos 4:3. Romanos 4:3. Porque dice la Escritura, porque, ¿qué dice la Escritura? Esa es la forma correcta. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿cierto? Eso dice Romanos 4:3. Ahora Gálatas, vayan a Gálatas 3. Gálatas 3:6. Gálatas 3:6. 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, ¿estos qué? Bueno, entonces, ¿qué ponemos acá? ¿Qué ponemos aquí? ¿De verdad? O sea, ¿Abraham es tipo de la fe? Ah, bueno. Todos los creyentes. Todos los creyentes. Entonces, Abraham es tipo ¿de quiénes? ¿Y quiénes son los antitipos de Abraham? Digan nosotros. Nosotros somos el antitipo de él. Porque nosotros creímos y ese creer nos fue contado ¿por qué? Por justicia. Entonces, los que estuvieron conmigo el jueves, ese pequeño grupito selecto que estuvo el jueves, yo creo que notaron algo importante. Hemos explicado mal. Cuando digo hemos explicado mal, otra vez, es feísimo que las personas lo vean a uno como petulante. ¿Por qué? Porque yo he visto gente en el púlpito petulante dándoselas de que sabe mucho. Entonces yo digo, Señor, si yo me veo así, agárrame el pelo de las orejas, Señor, y quítame de allá y ponme a barrer, a lavar los baños, a algo más honroso. Porque ustedes dirán, ahora dice que lavar los baños, entonces, no, es que ese sería un trabajo muy honroso, en vez de ser petulante uno allá en la tarima. Entonces, hay gente petulante, pero mire, hemos explicado mal. Yo he escuchado que no, que el Padre ve la sangre de su Hijo, que no nos ve a nosotros y que ve es a su Hijo. Entonces llegamos al cielo y el Padre, como si Dios fuera una persona un tanto extraña, entonces Él no está viendo a ningunos salvos, a ningunos creyentes, sino está viendo a su Hijo, a su Hijo sacrificado hermoso. Y yo no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero yo sí lo he escuchado. Yo no sé ustedes, yo sí lo he escuchado, que Él ve a su Hijo, la sangre de su Hijo, no a nosotros. No, Él nos ve a nosotros, a sus elegidos, a sus salvos, ¿cierto? Porque nos fue imputado. ¿Y qué nos fue imputado? La justicia de Cristo, ¿cierto? Entonces, cuando se nos habla de que nos es imputada la justicia de Cristo solamente por creer, entonces es exactamente que Cristo se quita, este se llama el manto de la justicia,
se lo quita a Cristo y se lo entrega. De manera que mi hija ya está vestida con la justicia de Cristo, ¿cierto? Entonces, si habiendo sido pecadores injustos, ahora estamos no en más o menos una justicia, en una justicia perfecta, que es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y así nos ve el Padre, ¿cierto? Entonces, Él está viendo a su Hijo, su sacrificio, la sangre preciosa de su Hijo. Amén, amén, no es que esté mal, pero toca dar la explicación completa. Porque si decimos, Él no nos ve a nosotros, usted está dando una imagen extraña de Dios, que Él solamente allá está viendo a su Hijo y los salvos están ahí adorándole, pero Él no nos ve como si Él tuviera limitaciones. No. Él nos ve a nosotros, pero nos ve con la justicia de su amado Hijo, ¿cierto? Entonces, los antitipos son ustedes. Ustedes son los creyentes. Él creyó y le fue contado por qué. Gustavo creyó y ¿qué? Le es contado por justicia. Eres justo delante del Padre. Puedes entrar al lugar santísimo sin intermediarios, porque ya hay un intermediario, que es el sacrificio de Jesucristo. ¿De acuerdo? Bien. Melquisedec, Hebreos, vayan a la carta de los Hebreos, Hebreos 7, Hebreos 7, del 1 en adelante. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primero rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Rey de justicia y rey de paz, quiere decir su nombre, ¿no? Cuyo nombre, ¿sí dice ahí o no dice ahí? Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y rey de Salem. Eso es lo que quiere decir Melquisedec, rey de justicia y rey de paz, ¿cierto? Sin padre, sin madre, ni genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de días. Ahí viene. ¿Qué? Entonces, ¿a quién ponemos acá? Entonces, como está ahí, son contentos diciendo a Cristo, porque ya ahí dijo. Pero en Abraham se quemaron un poco de neuronas ahí, y entonces grave, porque después me acusan a mí, que por qué ya esta iglesia va con unas neuronas menos. Entonces, mire, hay que hacer un análisis. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y este es el tipo. ¿Cuál será el antitipo? Una analogía. Entonces usted se acuerda de las características, que tienen que tener una analogía, que es una característica igual. Entonces usted dice, en el Nuevo Testamento o en estos tiempos, ¿quién? Que tenga las mismas. Pues usted creyó y ya, se salva. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí ¿quién está? Cristo. Analogía. Entonces, analogía. Noten ustedes que este Señor no fue sacrificado, no fue crucificado ni todo eso, ¿se da cuenta? Por eso se dice que hay que buscar la característica de una analogía donde haya esas características iguales. Entonces, ahí ya el escritor lo dijo, ¿cierto? Que es una persona cuyo nombre tiene un significado, rey de justicia y rey de paz, y hay una analogía ahí, ¿cierto? 2, que no se le conoce genealogía, entonces tiene similitud al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una genealogía, ¿cierto? Y 3, que este Señor no es de la tribu de Leví, es más, pues ni siquiera era judío. No tiene nada que ver, porque Abraham es el papá de los judíos, ¿cierto? Y este Melquisedec pues no era familiar de Abraham. De manera que el mismo escritor viene a ser tan tremendo y dice que el mismo Leví era el que recibía los diezmos de las otras 11 tribus.
las 11 tribus diezmaban y los levitas recibían el diezmo. Pero aquí está diciendo que Leví pagó los diezmos en su papá Abraham, se los pagó a Melquisedec. Entonces, en ese sentido tiene características análogas, ¿cierto? Donde los dos tienen un comparativo exacto, que es en eso, ¿sí ven? Entonces note que no hay que ser complejos con esto, porque si comenzamos a buscar entonces más similitudes entre Cristo y Melquisedec, pues usted ni siquiera las va a encontrar, porque la Biblia habla muy poco de Melquisedec, prácticamente nada, que se encontraron y que le dio los diezmos y que lo bendijo, eso es todo, no hay más relatos. Entonces dice, ve, yo de aquí, ¿qué saco? ¿Será que este señor nació de una virgen? No se ponga a buscar esas cosas, porque no van a estar ahí. Entonces, la misma Biblia ha determinado. Bien, vayamos ahora a Moisés. Sigue Moisés, ¿cierto? Entonces busquemos Hebreos. Vamos a ir a Hebreos 3. Hebreos 3, 2 en adelante. Vamos a leer desde el 1. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y Hebreos, ¿qué dije yo? 3. Estoy leyendo desde el 1, hijita, pero está bien, entonces ahí donde estás. Por tanto, hermanos míos, o mejor, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces va a hablar de quién, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue ¿quién? Entonces, ¿qué pongo aquí? Cristo. Ya la Biblia dijo que era Cristo. Entonces, de estos cuatro, tenemos 3 tipos de Cristo y uno de nosotros. Ya tenemos 3. Por tanto, estoy en el 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea, el antitipo es estimado con una superior gloria a la de Moisés, cuanto tiene mayor honra que la... A ver, 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, Cristo es el mismo Dios que hizo la casa. Moisés se le constituyó administrador sobre la casa de Dios, pero la casa la hizo Dios. Y aquí está diciendo que Cristo es Dios, y mismo Cristo hizo la casa, y él mismo es el amo, dueño y señor y administrador de esos bienes, ¿cierto? Entonces, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos ¿en qué? La esperanza. Entonces, Moisés es tipo de Cristo. Moisés estuvo al frente del pueblo de Israel, Cristo al frente, es más, la Biblia lo determina que es nuestro hermano mayor. Y así como Moisés, note que usted ahí puede, si yo le digo, comience a buscar analogías, entonces usted comienza a buscarlas. Así como Moisés dijo, tienes que matarme a mí. El Señor dijo, hazte un lado que voy a acabar con este pueblo. Moisés dijo, toca que comience conmigo. O sea, yo me muero con este pueblo, ¿cierto? Y el pueblo no era digno. Y Moisés dijo, yo muero con él. Lo mismo Cristo dijo, yo muero por este pueblo.
¿Sí ven? Y usted va buscando esas analogías sobre esa administración. Entonces note que Moisés es tipo de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? Vamos entonces con la segunda clase. Me traen al menos uno, ¿listo? Uno, tipo personal. Así, cita de Antiguo Testamento, cita de Nuevo Testamento, y tipo y antitipo, y debajo el nombre. Con cita bíblica, yo no le acepto el Señor me reveló. No, cita bíblica. Si el Señor me reveló que es ese, es tipo de nosotros. No. Están los tipos materiales. Dos. Tipos materiales. Buscan el tipo en el Antiguo Testamento, buscan el antitipo en el Nuevo Testamento. De quien sea. O sea, si encuentran otro de Cristo, vale. De quien sea. ¿Listo? Bien. Hasta el diablo tiene tipos. El mismo diablo también tiene, imagínense eso. Sí. Tipos materiales. Estos son objetos preciados que tienen un significado trascendente. Entonces ahí, objetos preciados que tienen un significado esta no es una palabra griega, es una G. Y porque ustedes dicen, de pronto ya está obsesionado con el griego y ya, sí, digo, wow, ya empezó a escribirlo. Sí, trascendente. ¿Listo? Entonces, son objetos, son cosas. Estas ya no son personas, sino son cosas. Nos vamos entonces, el tabernáculo. El maná. Bueno, nos dan esos dos. Bien. Sí, cómo no. Claro, eso es algo que la Biblia lo establece. Con nombre propio. El tabernáculo con todos sus utensilios y objetos dedicados al culto. Tabernáculo con todos sus utensilios y objetos dedicados al culto. Es decir, como un todo, todo el tabernáculo es un tipo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Yo les advertí que si leían Hebreos, ahí tenían el ejemplo más grande de tipo y antitipo. Porque este hombre se dedicó a eso, a demostrarle a los hebreos que cuál era el desánimo, que vamos para el cielo. Aquí abajo no estamos esperando nada, vamos para el cielo. Que estaban desanimados. Bien. Hebreos 10, 12. Hebreos 10, 12. Vamos a leer desde el 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 13. Ok, sigamos leyendo todo el pasaje, mejor. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que teniendo libertad para entrar, así que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está haciendo una analogía porque los sacerdotes tenían que bañarse y Él nos está hablando de una vida santa, ¿cierto? Con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que el día está cerca. Entonces el verso 19 es el verso crucial. Entonces el tabernáculo, ¿qué le pongo aquí? El cielo. ¿Listo? Todo tiene que ver. Tabernáculo, noten que inclusive el velo, entonces también el velo es tipo de Cristo. El velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo también es tipo de Cristo, porque dice que el velo se rasgó y el cuerpo de Cristo fue rasgado y destrozado para dejarnos la entrada libre. Noten ustedes todas esas cosas tan interesantes. ¿De acuerdo? Bien. Hebreos 10. Hebreos 9, capítulo 9, 13. 9:13. Como un todo lo menciona como un tipo del cielo. Nueve 13, ¿cierto? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El ejemplo que nos ponen acá es que esto sucedía dentro del tabernáculo. Dentro del tabernáculo sucedía eso, ¿cierto? Entonces, queriendo decir que el Señor Jesucristo se ofreció ante el Padre. Su sacrificio fue ante el Padre. ¿Para qué? Para que con ese sacrificio se rociara a los impuros y a los pecadores para que pudieran entrar a ese lugar. ¿Sí? Entonces, precisamente aquí está hablando del tipo y antitipo Cristo, el Cordero y Cristo, pero estas cosas sucedían dentro del tabernáculo. ¿De acuerdo? Bien. Pero ustedes tienen que buscar un tipo material y un antitipo. Buscarlo en los 66 libros de la Biblia, quizá lo encuentren en algún lado.
Si no, pues escribe ahí, no lo encontré. El maná, dice, sacrificaba como un tipo de la sangre de Cristo, correcto. El maná, Juan, entonces vamos a ir a Juan 6. Juan 6:32. Juan 6:32. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, ¿qué le pongo al frente? O sea que definitivamente en aquello de tipo y antitipo, Cristo es el centro de todo. Hay algunos, como por ejemplo nosotros que aparecemos ahí, pero si Cristo dijo que él era el maná del cielo, pues entonces ¿qué se va a poner usted a buscarle más? Si él ya dijo que el maná en el cielo tipificaba, y lo que citó Dieguito, la roca que brotó agua, esa roca, y dice ahí claramente que la roca era Cristo, ¿cierto? Bien. Vamos a ir ahora a los tipos institucionales. Estos son tipos materiales, ahora vamos a los institucionales. Buscar uno. Institucionales. ¿Qué le suena? No estoy hablando de la sirena del carro. ¿Qué esto qué le suena? No importa, mire, aquí se vale decir herejías, porque aquí las corregimos acá mismo. Aquí se puede decir herejías, que aquí mismo las corregimos. Lo grave es decirlas aquí, donde el pastor no lo puede callar. Porque queda mal pararme y decirle, por favor, hermano Brian, suspenda el sermón, se retira, gravísimo, y esto lleno. Vamos por ahí. Sí, vamos por ahí. Vamos. A ver, otro poquito. A ver. Sí, sí, muy bien, hermana Lucía. Muy bien. Pero, entonces resulta celebraciones, ritos, fiestas. ¿Quién las instituyó? Dios. Correcto. ¿Cierto? Pongan ahí las fiestas de Dios. No sé si me escucharon algún jueves cuando yo dije, no se ofende Dios de que una persona no trabaje un sábado. O sea, no trabajamos hoy y nos venimos aquí a estudiar la palabra del Señor, a orar, y entonces Dios está pero enfadado porque descansamos el sábado y lo utilizamos para estudiar su palabra. Esa no es la ofensa de Dios. La ofensa de Dios, o mejor, en lo que llegaron los judíos a ofender al Señor, es colocar esas cosas en lugar, la sombra como si fuera real, para que ustedes me entiendan. Es decir, no entender que era una sombra. Eso es precisamente. Entonces, aquí ustedes van a encontrar por lo menos dos cosas puntuales, pero van a buscar una también. Sábado,
y Pascua. Pascua. Una más. Pero si traen 5, yo no me voy a poner molesto de que, ¿cierto? Me pone más trabajo para leer y todo eso, pero yo le exijo una. Bien. Aquí me van a hacer un trabajito, es decir, si no alcanzan en una semana, que deberíamos alcanzar, pero bueno. Pero aquí quiero que me hagan un trabajito. ¿Cuántos tipos de reposo hay en las Sagradas Escrituras? ¿Cuántos tipos de reposo aparecen? ¿Cuántos podría usted encontrarlos? ¿Cuántos, cierto? Entonces, el sábado, ¿de qué será tipo? A ver, quememos un poquito de neurona. El sábado es el séptimo día. El sábado como tal es, ya sabemos ustedes, mis amores, que esta palabra no es el nombre de un día, ¿cierto? Este es un verbo. Este es un verbo. Lunes no es un verbo. Lo que pasa es que nosotros somos una locura y hacemos cosas y de un idioma a otro, pero esto es un verbo, ¿cierto? Martes no es un verbo. Martes en honor al dios Marte. Lunes a la luna, ¿cierto? Y así sucesivamente. No sé si haya a Júpiter el jueves y cosas, y a Mercurio el miércoles, ¿cierto? Y a Venus el viernes. Dioses de la mitología griega. Este sábado, esto no es ni el nombre de un ídolo, ni es el nombre de un día, sino esto es un verbo, ¿cierto? ¿Qué verbo es este? Verbo descansar. No sé si era con Z o con S. A mí me pareció que se veía bonito con Z, descansar. O sea, descansa uno un poquito más. Yo descanso, tú descansas. Esto es un verbo. No es el nombre de un día. Entonces, cuando hablamos de sábado, estamos hablando de descanso, ¿cierto? Entonces, que correspondía al séptimo día de la semana, ¿cierto? Correspondía al séptimo día. ¿Qué le pongo al frente? En hebreo habla de un reposo, el cual el Señor privó al pueblo de Israel de entrar en su reposo. Ajá. Debido a su desobediencia. Sí. Y el escritor de Hebreos dice que no pase lo mismo con ustedes y no entren al reposo, esto es al cielo mismo. Bien, es un teólogo. Salvación eterna. Ese es el antitipo, la salvación de los creyentes, ¿cierto? Inclusive hay un rezo católico que es extenuante: dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua, dale, Señor, brille para ella la luz perpetua, ¿cierto? Lo repiten centenares de veces. No sé si será que haya que repetirle tanto a Dios para que el fin haga caso y diga que bueno, démosle el descanso eterno. No. El descanso eterno, que me acuerdo tanto de ese rezo porque es: dale, Señor, el descanso eterno, brille para si ellos nos ven riéndonos acá, dicen que somos burleteros, odiosos, que nos estamos burlando de sus cosas sagradas, pero es que es extenuante. Es extenuante. Digan una sola vez: dale, Señor, el descanso eterno. Responda al otro: brille para ella la luz perpetua. Ya no digan más. Sí, no más. Suficiente, pero es que dele. Y vuelven y repiten otra vez lo mismo y hacen 5 en la noche y todos dicen lo mismo. Dice: no, vamos entonces ahorita a otro. No, qué cosa terrible. Definitivamente cuando uno está lejos de la Sagrada Escritura, así comete unas burradas muy tremendas. Bien. Hebreos. Me dijo Gustavo que en Hebreos, ¿no? ¿Sí fue así, Gustavo? ¿Citó Hebreo? Bien. Entonces vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4:4.
Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. 4:4. Y otra vez, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, y sin embargo esta gente guardaba el día de reposo todos los séptimos días. Y ahí está diciendo que no entraron en el reposo. Entonces, escuchar en un púlpito que el cuarto mandamiento fue abolido o cambiado es explicar mal. Ni ha sido abolido, y los adventistas nos dicen que nosotros suprimimos el cuarto mandamiento. Suprimir el cuarto mandamiento sería suprimir la salvación misma. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, acordarte del día de reposo para santificarlo, está tan vigente que nosotros vamos hacia allá. Lo que pasa es que el sábado es tipo del reposo eterno, de la salvación eterna de los creyentes, ¿cierto? Bien. Puesto que falta que algunos entren en él y los que no entraron por desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como que procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, es decir, no ganarlo, no de entrar. Estos son los textos que aman los que dicen que uno se gana la salvación, porque ahí está diciendo que procure entrar a ese reposo, ¿cierto? Entonces todo está dentro de un contexto, por eso es tan sagrado y tan sublime el contexto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Muchas personas juegan, el libro de los Hebreos es eso, un montón de gente juega a ser cristiana. Un montón de personas salieron, 600,000 hombres de 20 años arriba salieron rumbo a Canaán. 600,000 soldados, eso es más que el ejército que tiene Colombia hoy en día. Debe tener 400,000 soldados. Y aquellos, imagínense, ese pequeño pueblo tenía 600,000 soldados. Eso es una barbaridad. Eso lo tiene una potencia mundial hoy en día. Por lo menos creo que debe ser el ejército de Estados Unidos, no estoy seguro, pero 600,000 soldados, eso es un montón de gente. ¿Para dónde se dirigían? A Canaán. ¿De entrar? No entrar, ¿sí? Hay mucha gente que está en las iglesias jugando a ser cristianos. Matías, vicioso mi vida, ¿listo? No, sí. Mucha gente que juega a ser cristianos, ¿y dónde yacerán? En el infierno, ¿cierto? Eso, Pablo, que tapa a las personas. Entonces, van a yacer en el infierno, castigo eterno, y supuestamente fueron bautizados y todo esto. De eso es que habla él, esa advertencia a los que están ahí dentro jugando a ser cristianos sin serlo, ¿cierto? Y al parecer quien no lee con juicio lo que entiende es que está diciendo que la gente se gane la salvación, que haga el esfuerzo de entrar y que haga todo eso. Es una advertencia a la apostasía. Bien, entonces es tipo de ¿qué? De la salvación eterna, ¿cierto? No del cielo, cuidado, no del cielo, de la salvación del creyente, que es la descansada. Dijimos que hasta el 9, sí, por tanto queda un reposo, procuremos pues de entrar en él. Ahora habla del maná. Estoy loco, de la Pascua. Mateo 26,
Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿de dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id. ¿Sí lo tienen ya en la cita? Sí. Id a la ciudad a cierto hombre y decid: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzando uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. Todo eso tiene una trascendencia profunda de la soberanía de Dios. Ese pasaje, por ejemplo, lo leen y ya. Judas estaba destinado desde la eternidad para hacer lo que iba a hacer. Y sin embargo el Señor dice: mejor le hubiera sido no haber nacido. ¿Sí ven? Entonces están los que dicen pues que si a última hora Judas, para los que deploran y detestan la soberanía de Dios y la elección de Dios, la detestan, o sea, no les gusta oír hablar de eso. Entonces está en la última cena y Judas se arrepiente. Se arrepiente Judas y dice: yo recapacito, yo no voy a entregar a mi maestro. Y entonces Dios el Padre le dice a uno de los ángeles: rápido, hay que convencer a Juan o a Zebedeo, porque entonces esto no se cumpliría la profecía. Rápido, mire, este tremendo resultó arrepentirse, tomó la decisión, libre albedrío, en su libre albedrío y decisión tomó la decisión de no hacerlo. Ahora Dios está en apuros, si ve que uno no le pone atención a las Sagradas Escrituras, y cuando uno habla de soberana elección es un insulto, es una ofensa, que es injusto, que Judas pudo haber tomado la decisión de no hacerlo. Entonces, cuando Cristo le dice mejor le hubiera no haber nacido, ya entendieron por qué. Porque estaba destinado para eso. Eso es injusto. Pues me gusta el pasaje de Job. Cuando hablan de la injusticia de Dios, me gusta el pasaje de Job, porque Job dice que si él entrara en pleito con Dios, entonces entran en un pleito serio el hombre y Dios. Y entonces el hombre le pone una demanda ante un tribunal, lo demanda, pero se pregunta Job: ¿quién va a traerlo para que se presente ante el tribunal? Entonces, mire, cuando hablemos de Dios, seamos prudentes, precavidos y con mucha prudencia, porque quien deplora, el sector de la iglesia arminiano que deplora la soberanía de Dios y la elección soberana de Dios, entonces lo que quieren es ser abogados de Dios y mostrarnos que Él no es un Dios injusto, sino que es un Dios perfectamente justo y que el hombre elige, el hombre toma la decisión. Empezando que nosotros no elegimos nacer, o usted eligió nacer. Su merced mandó una carta desde el más allá, le habló a sus viejos, que en ese tiempo no eran viejos, eran unos chinos, jovencitos, les habló y les dijo: quiero nacer, papá, mira mi mamá, está súper chévere, quiero nacer. Y los convenció y ellos lo trajeron al mundo. Siempre así: mi hijo está acá,
porque otras personas eligieron por usted traerlo. Es más, muchos de nosotros, empezando por mí, yo no fui programado por nadie. Pregúntele a la madrecita, yo no fui programado por nadie. Entonces, el solo hecho de nacer, sin que hayamos pedido nacer, y nacer con una naturaleza pecaminosa, entonces usted ya lo calificaría de injusto. Cuando hablemos de Dios, cerrar la boca y dejar este libro que diga lo que dice. Y dice, pastor, estamos hablando de tipos, no estamos hablando de soberanía de Dios. Yo no desaprovecho ninguna. Entonces, la Pascua, estamos en la Pascua, ¿cierto? Qué bueno le fuera al chino este no haber nacido, ¿cierto? Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Este es el papá del cinismo. Hasta entonces no había cínicos. De ahí para atrás no existió ningún cínico. Este es el papá de los cínicos. O sea, ya sabe, está envenenado, está untado, ya ha hablado y le pregunta que si es él. Oiga, este es un descargo. Y a veces somos así, ¿cierto? Yo lo hice. ¿Qué horas? Yo no he dicho absolutamente nada. Hombre, pero acabamos de verlo, hay una foto, hay una cámara. No, esa cámara está fallando. Ese no soy yo. Entonces respondiendo Judas le dijo que si era él. Y el Señor, ¿qué le dijo? Tú lo has dicho. Ah, bueno, ya sabía que... Y mientras comían, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que ¿qué? ¿Y ustedes lo creen o no lo creen? Ahí está diciendo que la cena se vuelve a celebrar otra vez. Imagínense eso. Eso es una cosa impresionante. Si usted se aterra que tiene 150 invitados a su fiesta y se aterra que cómo hace para atender a esa gente, cómo hace Dios encantado con esa millonada de gente que va a estar en esa cena. Es una cosa asombrosa. Los ángeles y Cristo con el delantal, partiendo el pan y sirviendo el vino. Asombroso. Esto va a ser una cosa. Yo me imagino cuando estemos allá mirándonos con Gustavito, con Lenita, con todos, con Yair, mirándonos allá. Nelson, aquí estamos. Estamos aquí, gloria al Señor. ¿Se acuerda cuando tomaste discipulado? Esto es hermoso. Por eso yo no acepto que las personas sean mediocres en la fe. Y me da coraje y a veces siento hasta ira. Yo no acepto la mediocridad porque es que el cielo es algo sublime para que usted tome esto de mala gana. Tómalo con grandeza. Bien, entonces, ¿qué le pongo aquí? Sí, pero entonces completo. Sacrificio de Cristo, la Pascua. Nosotros seguimos celebrando la Pascua del Nuevo Pacto. La Pascua nuestra la seguimos celebrando, la celebramos hace poquito, ¿no? Cuando hubo bautismos, los bautismos de Gina, celebramos Pascua. ¿Cuál es nuestra Pascua? Cristo es nuestra Pascua, ¿cierto? Buscar otra, institucional. Y las clases de reposo, ¿no? Tipos de reposo que hay en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cuántos reposos hay? Y ahí le ponen al frente. Entonces, por ejemplo, esta no es una ayuda y ustedes ya saben. Entonces, está el reposo del pueblo judío, que es el séptimo día. ¿De qué otro reposo habla la Biblia? Y lo colocan ahí.
acontecimientos. Acontecimientos históricos. ¿Este es el cuarto? Sí. Resulta que hay acontecimientos en la historia que también son tipos. También tienen su antitipo. Bien. Entonces nos dan aquí, vamos a colocar dos. Vamos a colocar dos. El diluvio. Diluvio es con B corta, sí. El diluvio y el éxodo. El diluvio y el éxodo son dos acontecimientos históricos reales diluvio, primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y 21. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué le ponemos al frente? ¿Qué cosa? El bautismo. Yo no entiendo por qué les da miedo. O sea, por eso diga, aquí se dicen herejías, por aquí las corregimos. Sí, que María, no sé, de una es un coscorrón y corregimos aquí la herejía. Lo grave es salir en la exposición de octubre, ya que ya se dijo una barbaridad, ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Dijo un ciervito en una exposición acá, dijo que habían quitado la palabra Jehová, habían retirado la palabra Jehová de las Biblias modernas. Entonces, pues que eso estaba mal porque era mejor, se veía mucho mejor, se veía más bonito, se veía mejor Jehová. Pues hombre, todos tenemos derecho a tener ignorancias. Yo tengo un montón de ignorancias, precisamente estando manejando mi motocar y digo, ¿cuántas cosas ignoro yo? Pensé así, se me vienen cosas a mi cabeza. Todo pastor tiene algo de loco, ¿sabían ustedes eso? Todo pastor tiene algo de desquiciado, todo. O si no, no calificaríamos para esto. Y entonces dije yo, pues hombre, yo ignoro el 99.999 y tengo apenas un cerito de conocimiento, ¿cierto? Pero en lo que usted se adentre a aprender, sea excelente, es lo que les quiero decir. Entonces, yo estoy pastoreando esta iglesia, es una iglesia pequeña, entre comillas, dijimos anoche, no está bien de pronto decirlo, pero es pequeña. Hágalo con excelencia, Pedro. No, son 60, ya me conocen, no, hágalo con excelencia. Así fueran 1000 o fuera 1, hagamos lo que hagamos, hagámoslo con excelencia.
Cuando ustedes vayan a enseñar a predicar, háganlo con grandeza, con excelencia. Practiquen vocabulario, palabras, todo esto, para que sean graciosos, agradables al oyente y no se haga gravoso. Y ustedes ya saben de qué estoy hablando. Entonces, ¿qué le ponemos ahí? El bautismo. El bautismo, ¿cierto? A veces se pone bautizo, pero lo más correcto es esta. Bautismo. ¿Listo? Bien. ¿Qué es el bautismo? Dice, pastor, usted nos dio discipulado, nos dio todo eso y usted, le falta todavía explicar bastante. Y eso es verdad. Y de pronto aquí yo les doy la ilustración y se acuerdan eso que hablábamos, el bautismo y bueno, pero resulta que el bautismo es juicio. El bautismo está simbolizando el juicio de Dios, porque esa gente fue bautizada, ¿cierto? Y fue el juicio de Dios que cayó. Pero resulta que hubo un arca que sirvió para salvar a 8. Y esa arca, ¿quién es? Por ejemplo, ¿sí ven? Entonces ahí tienen ustedes material, ¿no? El arca es tipo de Cristo. El arca es tipo de Cristo, por gracia. En esa arca los que estaban ahí dentro no se ahogaron, ¿cierto? Entonces, el bautismo es juicio. De manera que cuando usted entra al agua, usted recibe el juicio de Dios, porque usted muere en ese instante. Por ejemplo, estuvimos en su entierro, Girita, y se congregó mucha gente, pero ¿sabe qué, hija? Y no quiero que tome represalias contra nadie, contra ninguna persona, pero yo vi gente aplaudiendo en tu entierro. En fin, se murió. Sí, pero no tome represalias, ni tienes que tener tu corazón lleno de paz y de perdón, ¿listo? Pero yo vi gente en tu entierro aplaudiendo. Sí, entonces es un entierro, es una sepultura. Y a la vez viene una ¿qué? Una resurrección, ¿listo? A una nueva vida. El bautismo es tipo del juicio de Dios. Entonces note que eso hay tipos y arquetipos por toda parte. Bien. El bautismo, entonces es tipo el diluvio, perdón, ¿es tipo de qué? Del bautismo. El éxodo, no me digan que aquí van que no sabemos qué contestar. Ahí sí no les acepto. El éxodo. Sí, pero sí, bien, pero bien bonito, díganlo bien completo, sí, está bien. Sí, pero no me dicen bien bonito como es. Sí, claro. Sí, ustedes están diciendo no herejía, están diciendo cosas bíblicas, muy centradas. El pacto redentor. Dejamos de ser esclavos. Sí, pero bien bonito. Sí, no, va bien. Sí, no, va bien, arrancó bien. Nuestra libertad podría ser. Sí, nuestra libertad, pero es que es. Sí, o sea, te están diciendo las cosas bien, pero entonces, ¿qué es el éxodo? La libertad. Eso suena pobre, triste, suena. Eso, mamita. Entonces mire, entonces usted pone acá Egipto. ¿Egipto cómo es? ¿Así? Egipto. Entonces, mundo, Canaán. ¿Canaán es qué? El cielo. Y quien hace el éxodo, aquí son los salvos. Ahora sí lo que dijeron ustedes, los salvos salen de la esclavitud de aquí
hacia una libertad eterna con el Señor en el cielo, gozando de libertad. Entonces el éxodo es el tipo de la iglesia que sale del mundo, que son llamados a salir, y el Señor los llamó y les dijo que salieran. Mire, todo eso es elección. Cuando yo comienzo a descubrir la soberana elección en las Sagradas Escrituras, está anegada, impregnada, está saturada por toda parte. A ver, ¿estaban estos israelitas de verdad haciendo planes de salir de allá? No dice por ninguna parte que tuvieran planes. Estaban, aquí ya nos tocó morirnos. ¿Sabe cómo decían los judíos, hablando unos con otros, haciendo ladrillo? Haga Dios su santa voluntad. Como dice la gente hoy en día, ¿sí o no? Entonces, mire, llegó Moisés a decirle que los dejara ir. Y cuando se anima un poquito el pueblo de que, oiga, aquí es que llegó un señor, un judío, que la otra vez estaba aquí en la corte, que era parte de la corte real, pero que es judío de nosotros, y que mató a alguien, que estuvo por allá 40 años, dicen que volvió y que está diciendo que nos va a liberar, ¿cierto? Los judíos, cuando llega Moisés, le dijeron que qué señal traía. Y comenzaron a celebrar. Martí, por favor, hijito, ¿por qué haces eso? Que comenzaron a celebrar. No, estaban extrañados. Y noten ustedes que cuando Faraón se enoja y dice que no les vuelve a dar leña ni paja, sino que ahora les tocaba producir los mismos ladrillos y ellos mismos traer la leña, se enojan toda esta cantidad de gente y le dicen: ¿usted qué vino a liberarnos? ¿Cuál liberarnos? Nosotros nos queremos quedar acá. Ahora nos agravaron, usted vino a traernos un problema. Note que la gente no quiere dejar el mundo. Yo no conozco a nadie que quiera dejar el mundo. Yo no sé ustedes, pero el mundo es súper atractivo, rico, delicioso. Imagínense una persona que se embriaga con todo lo que causa la embriaguez en la cabeza de uno, y las personas son ricos embriagándose, la droga, y delicioso, y los problemas que trae el sexo, todo esto, enfermedades, divorcio, todo esto, y la gente es contenta. Nadie quiere salir. Es que el Señor nos llama, nos dice: o nos vamos o nos vamos. Así es. Bien, entonces el Éxodo, eso está, esa cita, podría usted encontrarla en Romanos. Aquí nos dan Romanos 6, vamos a ver si es cierto. Romanos 6, 17. 6:17. ¿Qué pues? Desde el 15, pecaremos, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Y no encuentro a Israel. Miremos entonces a Gálatas 5, a ver. Bien, lo dan por sentado porque no nombra a Israel, pero yo sí tengo una cita. Sí hay una cita acá, creo que es en el mismo Romanos.
Se me ha refundido. Bien, se ha refundido, pero hay un pasaje donde hace una analogía entre Israel, eso lo hace el apóstol Pablo, Israel y nosotros en nuestro tiempo. O sea, lo tengo acá en mi nariz. Y entonces lo que me picó, entonces me di cuenta que sí. 10. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Y entonces comienza a hablar en este pasaje precioso, comienza a hacer esa analogía entre Israel y que esas cosas están ahí escritas para que nosotros aprendamos de ella y nos percatemos, porque nosotros somos la iglesia y que no nos pase igual. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de nuestros padres, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Mire que ahí hay otro tipo, ¿sí ven? El cruce del mar rojo y la nube. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Ahí ya está haciendo tipo y antitipo con claridad. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Se da cuenta que hay gente que es bautizada en la iglesia y se va al infierno? Entonces, mas estas cosas sucedieron como ejemplos, o sea, como tipos. Recuerden que la palabra tipo es ejemplo, sino que no se usa mucho en el español. Estas cosas sucedieron como tipos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, como tipos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, ¿qué? Mire y no caiga, y que huyamos de la idolatría y toda esta parte del 1 al todo el capítulo, mejor dicho, o por lo menos hasta el 22. ¿Listo? Entonces ahí encontramos esa parte. Ahora vamos a mirar las reglas. Vamos a mirar reglas. Hay unas reglas de interpretación tipológica. Un profesor de filosofía de grado 11 llenaba ese tablero, una cosa brutal, de flechas, y eso llenaba eso,
Eso arrancaba, eso y llenaba todo eso, y quedaba uno loco, perdido totalmente. Y seguía diciendo y haciendo flechas y haciendo cosas y llenaba eso, quedaba uno, wow. Hay que ser organizados, ¿listo? Títulos, subtítulos, 1, 2, 3, A, B, C, D, siempre ser organizaditos, no comenzar a lo loco ahí. Bien, reglas para interpretación tipológica, ¿listo? Entonces vamos a mirar, aquí nos dan 4 reglas, vamos a analizar esas reglas en lo poquito tiempo que queda. Entonces, primera regla, ¿qué es una regla? ¿Qué es una regla? Una ley. Una ley, Lina, muy bien, una ley como se debería hacer algo. Entonces, muchas veces las personas nos gusta omitir las reglas. Por ejemplo, use siempre guantes, casco y botas punta de acero, eso es una regla. Y la persona dice, ay, dejen de molestar que aquí no cae nada. O sea, que no necesita el casco ni eso, que ahí no cae nada. Uno escucha en el trabajo esto. Entonces, a veces con la Biblia no queremos seguir las reglas, sino al capricho de nosotros. Entonces, siempre esfuércese por seguir reglas, porque Dios es un Dios de leyes. Dios es un Dios de leyes. Él mismo está bajo su ley. Como no hay nadie por encima de Él y Él es soberano, Él no es un Dios caprichoso. Ay, lo voy a hacer y no. Él siempre está en dirección de una regla, de una ley. Y todo en el universo se rige por leyes. Entonces, por ejemplo, los científicos del siglo XVIII, siglo XIX, todos los siglo XVII, todos los científicos creyentes descubrieron que el universo estaba regido por leyes. Descubrieron la ley de la relatividad, ley de la gravedad, ley de la termodinámica, una cantidad de leyes, descubrieron ellos. Y entonces deducen, si hay ley, hay legislador, porque las leyes no surgen solas el semáforo no se puso ahí que, uy, veía, apareció un semáforo. No, alguien dijo, aquí se van a ir de jeta. Yo voy a poner un semáforo acá. Siempre que hay ley, hay legislador. Primero está el legislador y después está la ley, no lo contrario. ¿Listo? Entonces dedujeron que existía Dios por las leyes del universo. De manera que el estudio bíblico tiene leyes, la iglesia tiene leyes, etcétera, etcétera. Bien, primera ley, buscar todos los textos, pongan seleccionar. Seleccionar, más que buscar, que hoy ya sabemos que buscar no es buscar en la Biblia, pero me gusta más hacer una selección, porque cuando usted está seleccionando, usted va leyendo todo, ya sabemos que es buscar, pero es que buscar, bueno, entonces seleccionar es cuando usted va chuleando, dice entonces selecciona todos los textos del tipo. Entonces vamos a trabajar, ejemplo, con Abraham. Entonces usted arranca con su concordancia y todo donde diga Abraham, no, ay, pero es que qué pereza, eso es una regla así, igual al que dice que las puntas de acero, ¿para qué? No, pues si son 400 textos que hablan de Abraham, usted tiene que, Mati, se da cuenta que los niños tienen una naturaleza, ellos no son inocentes. Entonces, todos los textos buscan todo, totalmente, y comienzan a hacer esa selección. Luego entonces hacen una segunda selección
todos los textos del tipo, ¿cierto? Entonces hacen una selección de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y hacen su trabajo. Entonces usted dice, este de Abraham no, simplemente está citando que Abraham no, este no. Bueno, porque hay uno de Abraham y hay aquí en el Nuevo Testamento. Y comienza usted a hacer ese trabajo. Complicado, ¿no? 2. Determinar los puntos de correspondencia. Entonces, segunda ley o segunda regla. Determinar y note que yo soy un poquito laxo, indulgente, porque es que a uno le tocaba hacer ese trabajo. O sea, escoja uno y haga el trabajo completo y preséntelo. Entonces, seleccionar los puntos de correspondencia o análogos. Eso se logra con disciplina, con dedicación, con juicio. Entonces usted comienza ya a hacer bastantes descartes, descarta, porque ya comienza Antiguo, Nuevo Testamento y comienza usted a determinar. Entonces, otra es la Pascua, por ejemplo, que son los fáciles. Entonces, bueno, entonces el Cordero era perfecto, simboliza la santidad y la perfección de Cristo, ¿cierto? Recuerde que todos los tipos son símbolos. Por eso yo digo simboliza, porque todos los tipos son símbolos. Pero cuando veamos aquí simbología, entonces no todos los símbolos son tipos. ¿Sí ven? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. No van a escribir nada. Eso lo vamos a ver más adelante en lo que me estoy adelantando. Entonces, determinar todos los puntos de correspondencia. ¿Dónde es que corresponde tipo y antitipo? ¿Dónde está ese punto de correspondencia? ¿Cierto? Entre el tipo, punto de correspondencia, escriban ahí, entre el tipo y el antitipo. Y coloquen ahí paréntesis o si quieren, sin exagerar. No ser exagerados, ¿cierto? Entonces el color de la sandalia, sí, no, lo que se comió ese día. Entonces a buscarlo en el Nuevo Testamento y no nos pongamos a todo eso. Simplemente busque los tipos, los puntos de correspondencia o análogos entre el tipo y el antitipo. ¿Listo? Bien, tercera regla. Especificar su contenido típico siempre a la luz del Nuevo Testamento. Esa es la tercera regla. Entonces, especificar su contenido típico a la luz del Nuevo Testamento. Si usted se embarcó en que encontró un tipo en el Antiguo Testamento, especifíquelo, su contenido con textos del Nuevo. Si no, quédese quieto. No se ponga a hacer cosas que, como te contaba Samuel Millos, que cuenta y cuando uno no sabe, queda en vergüenza. Siempre aprendan eso. Cuando usted no sabe algo, usted queda en vergüenza. Apréndalo y súfralo. Pero cuando usted no sabe algo, queda en vergüenza. No es que, que pase un mal rato, no. Queda en vergüenza el que no sabe algo. Inmediatamente no queda en vergüenza.
Entonces la persona pasó y medio había leído un poquito de griego y dijo, es que este es un verbo aoristo introductivo. Y entonces que Francisco de la Cueva lo cogió y le dijo, no saben nada de griego, porque no existe tal verbo introductivo. Lo que pasa es que iban escribiendo así, verbo aoristo introductivo a la oración, ejemplo, y él pensó que... Entonces, cuando uno no sabe algo, ¿queda qué? En total vergüenza. Entonces, es mejor, es mucho más bonito decir yo no sé. Bien. Todo lo que se necesita hacer es describirlo, porque si es un tipo, allí está el antitipo. Hay que comenzar a hacer una descripción, una especificación y una descripción, porque si está el tipo, obligatoriamente tiene que tener ¿qué? Un antitipo. Eso es como tuerca y tornillo. Si hay una rosca, si hay un tornillo 316 es porque hay una tuerca 316 que encaja perfectamente ahí. No es que a usted se le ocurra, no, es que tiene que ser así. Si no se encuentra, si es necesario adjudicarle características que no tiene, entonces usted descarta totalmente. Sí, si usted tiene que comenzar a meterle características de su cabeza, quítele, no se ponga en eso. ¿Listo? Cuarta regla. La aplicación es el área donde importa la correcta identificación de un tipo. Es muy diferente la aplicación que se hace de un tipo que de un símbolo. Entonces, esta cuarta es importante. La aplicación, coloquen ahí cuarta. La aplicación es el área donde importa la correcta identificación de un tipo. Entonces, siempre las ilustraciones. Si usted tiene rompecabezas, y si una ficha no encaja, ¿qué quiere decir? Que no es de ahí. Eso es así de sencillo. Entonces, cuando usted comienza a hacer, cuando usted puede aplicar, cuando usted encuentra el tipo del Antiguo Testamento y lo aplica perfectamente al Nuevo y encaja perfectamente, entonces indica que corresponde, ¿cierto? Pero si hay que coger una tijera y quitarle, entonces está mal, ¿cierto? Por eso se prohíbe rotundamente alegorizar. De eso es que hemos hablado en todas estas normas hermenéuticas, de alegorizar y comenzar a decir es que eso quiere decir tal cosa. Y es que, por ejemplo, la sinvergüencería de todo este neopentecostalismo y eso ya ni siquiera alegorizan, sino ellos dicen que así es y ya. ¿Sí? Hace poco escuché a un loco que, no, y es que la crucifixión de Cristo fue un plan del infierno para destruir a la humanidad. No, y es que Cristo quedó elevado porque no pertenecía ni al cielo ni a la tierra, por eso lo colocaron ahí, entonces ni era ni la tierra ni el cielo. Y ya entonces comenzó, es que yo predico diferente, pero re diferente. Mucho canalla. Sí, diferente. La salvación no es por fe. Se da cuenta que eso ya es una persona que ha roto todos los parámetros.
ya es un sinvergüenza que está haciendo cosas. Entonces, nunca debemos hacer eso. Siempre nosotros somos expositores de la Biblia. Por eso en Gracia y Paz hay una conferencia que se llama Conferencia de Expositores, porque lo que van a hacer, por ejemplo, exponer neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. ¿De qué se va a hablar? De todos los textos en la Biblia donde habla del Espíritu Santo, nada más. Y dijo un pastor de la Iglesia Apostólica de la Fe en Jesucristo de México, que son unitarios hasta la médula, pero dijo una gran verdad que nunca la olvidaré. Siendo yo adolescente, me invitaron a la iglesia de Santa Librada, a ese misionero, y entonces llegó y dijo: cuando llega una persona extranjera o de otro país, ahí toda la iglesia ahí, de que ir a hablar, y llegó ese extranjero. ¿Por qué son así?, dijo él. Los verdaderos siervos del Señor hablan de este libro. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de acá. Pues sea rumano, albanés, sea de donde sea, ¿de qué vamos a hablar? Mañana yo de dónde voy a hablar. De acá. Si este libro está cerrado, ya no es un predicador del Evangelio. Es un loco que se va a subir allá a decir cosas. Siempre exponer la Biblia. Y al mundo le parece harto. Es más, ¿no? Que dijo mi patrón? No, y yo escucho un programa ahí donde hacen controversias y eso, y el pastor, hasta el tipo me cae bien porque es inteligente, pero solo la Biblia, no, solo la Biblia. Es que nosotros los representantes del Evangelio solo tenemos la Biblia, no hablamos de nada más. Y si vamos a hablar de otras cosas, entonces ya es en otro ámbito, ya no es la iglesia. Entonces vamos a hablar, no sé, de filosofía, y yo tengo derecho a estudiar leyes, ser filósofo, ser sociólogo, antropólogo, yo puedo estudiar todo eso. Hubiese querido estudiar todo eso, pero eso ya no es el ámbito de la iglesia. Eso ya es allá, en otra parte vamos a hablar de antropología, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, César Vidal es politólogo, y cuando él se pone a hablar entonces de los asuntos políticos, ya él mismo lo dice: estamos en otro ámbito, vamos a hablar de política acá, izquierda, derecha, van a hablar de eso, pero eso ya no corresponde a lo que es el trabajo de exponer las escrituras. Esto es de la iglesia. Se fue totalmente el tiempo. Bien, entonces la aplicación es el área donde importa la correcta identificación de un tipo. Pues es muy diferente la aplicación que se hace de un tipo que de un símbolo. Y entonces esto nos conecta con lo que es la simbología. Una equivocación, esto ya es como una advertencia, una equivocación en esto redunda en una aplicación errónea. Claro, indudablemente, determinando doctrinas que en realidad no tienen fundamentos bíblicos. O sea, esto es delicadísimo. Si no comencemos a buscar a Cristo, Cristo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero no comience ahora entonces en todo versículo a encontrar a Cristo, porque comenzamos a hacer las cosas mal. Entonces dice usted, escuchó un teólogo que dijo que Cristo está en toda la Biblia, que Cristo, entonces usted arranca en todo versículo a encontrar a Cristo. Entonces, cuando el hombre despedaza a su concubina en 12 pedazos, porque la habían violado, y la despedaza, y la envía a las 12 tribus un pedazo, imagínense el escabroso. Entonces, todos esos tipos la violaron hasta que la mataron. La violaron, y cuando él abrió estaba muerta, violada en la puerta. Y el hombre agarra y la corta en 12 pedazos. Eso ya es, pero escabrosísimo. Señor bendito, no. O sea, conmigo no. Imagínense, usted abre, llega un paquete, una mano. Gravísimo. Entonces, y comenzar a buscar a Cristo ahí, usted comienza a hacer malabarismos y a hacer cosas que no corresponden. Entonces, ojo con eso. Aplicación es lo que usted tiene que comenzar a buscar. ¿Esto aplica o no aplica? ¿Encaja o no encaja? ¿Listo? Y para el próximo entonces vamos a ver, mis amores, la simbología bíblica. Eso es lo que vamos a ver el próximo sábado. Entonces una cosa es un símbolo, es lo que vamos a ver el próximo, y otra cosa es el tipo. Todos los tipos son símbolos.
Ya se van pensando en eso. Todos los tipos son símbolos, pero no todos los símbolos son tipos. Entonces, no caigamos en eso. Ah, pero este es un símbolo, no es un tipo, es un símbolo. ¿Listo? Vamos a conectar la ofrenda.